Hola mis queridos hijos del maestro Longaniza, el día de hoy, ya que no tengo nada que hacer, les voy a explicar por qué me dejó mi ex. No mentira, el día de hoy les voy a explicar sobre los cambios lingüísticos del latín, hacia las que ahora llamamos lenguas romances. Para empezar, definamos lo que vamos a hablar. Hace muchos años, había un señor, bueno, eran dos, y eran carnalitos, pero uno mandó a mimir al otro y el que vivió, fundó una ciudad, que progresivamente se volvió en el imperio más grande y poderoso de la historia, o bueno, eso decían en la antigua Roma, pero el punto no es contar el mito de Rómulo y Remo, sino explicar cómo madres los humanos de la Europa del Sur pasaron de hablar así. Brosus ego adepto a cocos. A hablar así. ¡Me digan los cocos! Todo comenzó con los emperadores romanos, con sus términos pipilisnais y su resaltada educación en la lengua latina, cosa que bueno, por obvias cosas de la vida, en la época, la gente sin recursos no podía adquirir, y también, porque a lo largo de la magnitud del imperio el idioma se deformaba demasiado de boca a boca, y a esta situación, o mejor dicho, a esta deformación al lenguaje, se le llama latín vulgar, porque había una clara diferencia entre cómo habla un exquisito y educado emperador, así como sus nobles y guerreros, a los pueblerinos y campesinos de los pueblos más remotos dentro del imperio. Y he aquí el gran salto hacia la división de los idiomas romance, la caída del Imperio Romano de Occidente, y la ascendencia de Bizancio, junto con la posterior prohibición de la lengua latina en el mismo y su reemplazo por la lengua griega, y es aquí donde llegamos al punto de partida para los idiomas romance actuales, las invasiones germánicas a Europa del Oeste, y las influencias bizantinas del lado oriental. Esto definió bastante lo que hablamos ahora, ya que aquí empiezan a separarse poco a poco cada lengua, es decir, en el siglo VIII, los árabes invadieron la península ibérica, fundando el califato de Córdoba, y estableciendo vocablos árabes al latín vulgar, ya modificado antes por los visigodos, pero, a diferencia de la península ibérica, el territorio francés, dominado por Carlomagno, les dijo a los árabes, pues no mi fiela y con la ayuda de los Pirineos y una buena defensa, no dejaron a los árabes entrar a su territorio, lo que dejó a los franceses ausentes casi por completo de herencias árabes. Y esto define el resto de la historia, entre las cruzadas, las guerras, invasiones y demás, hubo un gran intercambio cultural entre idiomas, pero poco a poco se fueron separando por diferencias tales como la de España y Francia, pero aún así siguen teniendo muchas similitudes porque bueno, todos tienen el mismo origen. Pero bueno, para el punto del siglo XIII aún se utilizaba el latín clásico como lengua litúrgica en el cristianismo, para cantos y rezos, aunque ya había un poco más de separación entre idiomas, pero ya para el siglo XV el español era casi lo que es hoy en día, solo que se seguían usando las letras V en vez de las U, y la letra J no existía, más aparte que la ñ se escribía diferente. El español moderno tiene su registro más antiguo a mediados de los 1800, y más o menos por estas fechas también ya las versiones más modernas de los idiomas romances estaban listas. Una prueba de fuego para saber si el español en verdad era diferente antes, es el Quijote de la Mancha, ya que bueno, se utiliza un modelo de español más exquisito, y rico en palabras y expresiones ajenas a las que ahora consideramos cotidianas. Pero, esto no fue así para todos, nos estamos olvidando de la lengua rumana. Este idioma, no actuó a lo largo de la historia igual que sus primos lejanos de Occidente, por la localización de sus hablantes, hubo más influencia eslava que de otra cultura y bueno, a pesar de que también es un idioma romance y es muy similar a idiomas como el italiano, también se parece mucho fonéticamente hablando, a idiomas cercanos como el búlgaro. Y otro dato curioso de por ahí, en Italia no se habla el mismo italiano en todas las regiones, porque, después de que el Sacro Imperio Romano Germánico ya no tuviera posesión de la península itálica, nunca hubo un estado que unificara la Italia, hasta el siglo XIX, y en ese periodo, en Italia se establecieron, los estados papales, Venecia, Génova, el Reino de Sicilia, el Reino de Nápoles, etc. Y lo que conocemos hoy como italiano, es el dialecto que se habla en Roma, o para ser exactos, en la región de Lacio. Entonces, en conclusión, las lenguas romances vaya que cambiaron un poquito, y ya si se preguntan por qué el latín es una lengua que pasó a mejor vida, es porque no tiene hablantes nativos, así es como se van con San Pedro los idiomas, según los lingüistas, así que aunque todavía lo aprenda la gente, en sí nadie lo utiliza para su vida diaria y por ello tampoco puede revivir.
Pero bueno, cuando estés triste abraza un zapato consuela. Ah no, eso no era. Me despido mi gente porque llevo 10 minutos cagándome y les estoy explicando algo que ni les importa, pero bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín, sí.